¿Has terminado alguno de nuestros cursos en Frogains Formación, pero todavía no has encontrado trabajo? Pues bueno, hoy te traigo una experta que te va a ayudar con los trucos que necesitas para conseguir trabajo en este 2024. Frogmación Podcast. Capítulo 98. Entrevista a Elena de Salamanca. Trucos para conseguir trabajo en este 2024. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast. Hoy tengo el placer de presentaros a una persona muy especial, sobre todo porque es de las que os puede dar unos consejos muy útiles para que una vez que termináis alguno de nuestros cursos podáis conseguir ese primer trabajo pagado. Ella es Elena de Salamanca. Lleva toda la vida dedicada al mundo de la selección. Primero pasó varios años en una multinacional americana llevando todo el área soft de recursos humanos, es decir, selección, formación, desarrollo o comunicación interna, entre otros. Y resulta que hace ya 14 años dio el paso siguiente a la consultoría, donde se ha dedicado a gestionar equipos de recruiters de hasta 30 personas. El año pasado, en 2023, decidió lanzar un proyecto que se llama Me Sobra Talento, con un objetivo muy claro. Ella quiere ayudar a quienes buscan trabajo o necesitan un cambio a poder entender qué quiere realmente la persona o la empresa que les contrata para que así no pierdan ningún tipo de oportunidades. Además, ella es CEO de una consultora de scouting y de selección. Lleva más de 20 años rodeada de clientes que contratan y de candidatos que buscan trabajo, lo cual pues le ha servido para entender muy a fondo lo que quieren tanto los unos y lo que no conocen los otros. Elena cree firmemente que todo el mundo merece tener un trabajo que le ilusione y que le permita mantener a su familia. Cuenta las cosas de manera directa, lo vais a ver, sin pelos en la lengua, como si hablara con un amigo a quien realmente quiere ayudar. Y es que ella es una firme defensora de que el proceso de selección es un 50% de la mentalidad que llevamos, un 40% de la estrategia y un 10% de todo eso que tú realmente crees que es importante. Así que, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al Micro de Formación Podcast. Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Estoy encantada de estar aquí contigo y nada, me apetece muchísimo que charlemos un ratito. Genial. Antes de meternos en todo este tema, que como te digo, seguro que es muy interesante porque nuestros alumnos siempre nos hacen las preguntas de, oye, Juan Gabriel, ahora que hemos terminado el curso de programación o de HTML o tal, ¿cómo obtengo ese primer trabajo? ¿Pongo algo en LinkedIn? ¿Subo un portfolio, un currículum? Antes de meternos en todas estas cosas, a ver, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Elena y cómo has llegado a este proyecto que has llamado Me Sobra Talento? Fenómeno, pues te cuento un poquito. Mira, yo como decías antes, perdona, No pasa llevo en nada. el mundo de la selección mm, pues casi toda mi vida profesional, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que yo hice un poco el camino inverso al habitual. La gente suele empezar en consultoría, se Ujú. forma ahí, se brega un poco y luego da el paso a cliente final, ¿no? Bueno, pues yo lo hice al revés. Yo empecé en cliente y yo era de las que contrataba y bueno, pues me permitió ver la película desde esa perspectiva. Y luego me pasé a consultoría que me pareció fascinante, ¿vale? Mucho más divertido, mucho más dinámico y bueno, pues que me atrapó. Y ahí hice un poco de Celestina, ¿no? Que es lo que hacemos en consultoría. Al final tú estás entre un cliente que necesita contratar y un candidato que busca ser contratado, ¿no? Y bueno, pues entonces pues me dediqué a esto durante un montón de años, de hecho lo sigo haciendo, ¿no? En la consultora que tengo, Ujú. pero es verdad, como contabas, que hace relativamente poco me planteo que hay que ayudar a los candidatos que el candidato, o sea, me doy cuenta que el candidato está muy perdido, ¿no? Nadie nos enseña a buscar trabajo. Nadie, no tenemos una asignatura, ni un curso, ni un nada que nos enseñe de verdad a buscar trabajo, más allá de las, bueno, pues tonterías, ¿no? Que muchas veces se oyen por ahí, ¿no? Y donde hay mucho falso mito, ¿no? Y mucha historia. Y, y entonces le di muchas vueltas a cómo lo podía hacer y bueno, pues al final descubrí la manera, la puse en marcha y está funcionando fenomenal, ¿no? Con Me Sobra Talento, Ujú. que tiene ese objetivo, ¿no? El de ayudar al candidato a entender qué es lo que quiere el que contrata. No lo que a mí Ah, me parece, ¿eh? No, porque a mí me pueden parecer muchas cosas bien o mal, o gustarme o no, pero da igual. O sea, lo importante es qué quiere el que te puede contratar, ¿no? Para que se lo claro, puedas dar. claro. No, no, y de hecho es muy interesante porque, claro, nosotros vamos con una mentalidad que en general
una vez que tenemos un grado universitario o hemos adquirido una serie de habilidades técnicas, pues ya todas las empresas se nos van a rifar, ¿no? Nos van a llegar ofertas de por todos lados. Y no es así. No, no, lamentablemente no. De hecho, lo habitual es que no sea así. Es verdad que depende mucho del tipo de formación, ¿eh? O sea, Ajá, eso es cierto bueno, pues hay formaciones mucho más demandadas en mercado, donde efectivamente vas a salir y vas a tener más oportunidades, y hay otras, pues, que realmente te lo van a poner mucho más complicado, ¿no? claro. Eh, y ahí entra todo lo que tú comentabas también antes, ¿no? Pues ahí entran aspectos como la mentalidad, como la estrategia. O sea, Ujú, encontrar trabajo al final es una estrategia. O claro. sea, si tú conoces qué cosas puedes hacer que te beneficien y cuáles debes dejar de hacer porque te penalizan, pues te va a resultar más sencillo. Pero desde Claro. luego rifarte te van a rifar poco, ¿eh? O sea, es una pena, pero es lo que hay, ¿no? Y son los mimbres con los que jugamos. Entonces, Claro, es que de hecho hay gente que se piensa, ¿no? Que los recruiters están ahí 24/7 mirando perfiles de LinkedIn, buscando de forma activa y tal, pero realmente es que el proceso es muy diferente a todo esto. sin duda, sin duda. O sea, es verdad que los recruiters dedican mucho, mucho tiempo pues a mirar el LinkedIn o a revisar los curris que les llegan, pero siempre en función de la demanda del cliente. O sea, un recruiter per se no tiene ningún interés ni en descartarte ni en seleccionarte. O sea, de hecho, estará encantado de que seas lo que su cliente le ha pedido, ¿no? Su cliente interno o su cliente externo, ¿eh? Entonces, lo primero ante esto es que el recruiter no es el enemigo. O sea, el recruiter, o sea, solamente hay una persona que tenga más ganas de que encajes después de ti, y es el recruiter. O sea, el recruiter está deseando encontrar ese mirlo blanco que le han pedido, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tienes que saber qué busca ese recruiter cuando te llama o cuando va a revisar tu currículum, para que se lo puedas dar, porque Mm, si no, al final es una oportunidad perdida. claro, claro. A ver, cuéntame, ¿en qué te formaste? ¿Qué estudiaste para llegar a este sector? Pues Me algo que interesa. no tiene nada que ver. Algo, Suele pasar, por eso lo sí, pregunto. totalmente. Mira, yo llegué a los 18 años sin tener ni idea de qué quería hacer con mi vida. O sea, pero ni Ajá. idea, ¿no? O sea, y además es que no tenía mucha idea y además me preocupaba bastante poco. O sea, fíjate, yo en ese momento, pues no, o sea, no sé, no, es que nunca me ha preocupado demasiado, ¿no? O sea, he sido, no, no digo que esto sea lo que haya que hacer, ¿eh? Pero he sido muy de que los trenes pasen y yo me suba, ¿no? Y luego una vez Ajá. dentro, pues veo si aquello mola o no y si me tengo que bajar o si me tengo que subir al siguiente, ¿no? Entonces, es verdad que he funcionado mucho así. Yo empecé derecho, Ajá. eh, duré 3 meses, ¿eh? O sea, me pareció que, que era aquello, o sea, tan espantoso. Me marché, me metí en publicidad, Mm, me metí en publicidad como me podía haber metido en ingeniería aeronáutica, ¿eh? O sea, quiero decir, porque me pareció que aquello era fácil y bueno, pues venga. Y hice hasta, fíjate, me faltaron 4 asignaturas para terminar, nunca lo terminé. Empecé a trabajar antes ujú. y como me interesaba cero, o sea, porque no me interesaba nada, pues nunca lo acabé, ¿no? Y tampoco nunca me ha hecho falta y es verdad que siempre tienes la cosa aquella, ¿no? Ahora yo que es como madre, o sea, me habría matado a mí misma, ¿no? Pero nunca lo acabé. Empecé a Mm, trabajar y luego años después estudié terapia ocupacional porque me parecía súper interesante, era un ujú, grado nuevo, mm. que había salido, me llamó la atención, lo hice fenomenal, saqué unas notas estupendas y nunca me dediqué a ello. Entonces, pues bueno, he estudiado cosas. Al final a mí la universidad me parece que sirve para enseñarte a pensar, ¿no? Y Para espabilarte un para, poco. sí, para mueblarte un poco la cabeza y es verdad que hay determinadas profesiones en las que, Dios mío, que pasen por ahí, ¿no? O sea, un médico, Médico. un tal, evidente, ¿no? Pero en el resto, pues realmente, bueno, pues hice eso como podía haber hecho casi cualquier otra cosa. O sea, llevo toda la vida en recursos humanos y dedicada a esto, pues no por vocación, sino porque un día caí ahí, Mm, me divirtió, me pareció interesante y ya es verdad que cuando te vas metiendo, pues, bueno, pues descubres que es atractivo y que hay mucho que hacer, ¿no? Y que aportar. ujú. Y aprendí haciendo, debo reconocer, aprendí haciendo, lo cual me demuestra que te vas a encontrar gente, recruiters, que no tienen ni idea, como me pasó a mí, ¿eh? No, además es un tema muy interesante este que comentas, porque yo siempre lo digo en el micro del podcast, y es que hay mucha gente que se piensa
que necesitas una carrera universitaria para tener éxito en la vida. Mm. Y además de los casos que se conocen de sobras, ¿no? Como Steve Jobs y demás que dejaron la universidad y demás, gente de calle, gente como tú y yo, que realmente, aunque tengamos un grado universitario y demás, realmente no lo usamos como tal. Yo soy matemático y salvo porque enseño matemáticas de vez en cuando en los cursos online, no me dedico como tal al mundo de las matemáticas y lo mismo en No. tu caso, así Es que... que además, fíjate, yo te digo una cosa, perdona que te interrumpa, Juan No, Gabriel, no, pero tranquila. a mí, por ejemplo, un tema que me fascina y que me gusta muchísimo es todo el tema del marketing de guerrilla, del marketing de respuesta directa. Mm, Y yo aquello no lo aprendí en la universidad, no aprendí nada claro, parecido a eso. Lo he aprendido después, formándome por mi cuenta y yendo un poco a las fuentes de valor, claro. no a un teórico que viene y te enseña pues unas cosas estupendas que a lo mejor se pasaron de moda hace 10 años, pero que son Correcto. las que tiene apuntadas en Sí, su plan de estudios, ¿no? Oye, que me correcto. parece fantástica la universidad y el que quiera que vaya y que estudie, ¿no? Pero en mi caso no fue así. No, es que de hecho, primero lo que comentas, que yo es una crítica que siempre hago a la universidad, de que ojalá los docentes salieran alguna vez de esas cuatro paredes y se dieran cuenta de lo que hay en el mundo de fuera, porque es lo que tú dices. Igual los apuntes de hace 10 años ya no siguen valiendo, por un lado. Y luego, por otro lado, hay mucha gente que nos contacta, bueno, de Latinoamérica, que no tiene recursos, por ejemplo, para ir a la universidad o que le pilla muy, muy, muy lejos y que desgraciadamente no tiene la posibilidad de estudiar un grado universitario y siempre nos comenta, oye, Juan Gabriel, y nosotros tenemos opción a poder conseguir un trabajo digno, por llamarlo de alguna forma. Y la respuesta es que sí, que realmente si tú trabajas tus habilidades y demás, las oportunidades están ahí, porque ahora ya voy un poco a tu tema. ¿Un recruiter realmente mira qué grado tienes, qué máster, qué doctorado y demás? ¿O crees que se Pues fija más en otras cosas? no, lamentablemente lo mira. Sí, y te digo por qué, porque normalmente es una forma de criba. Ajá. Es verdad que hay determinadas vacantes en las que tú pues, puedes publicar un anuncio pidiendo un lo que sea, me da igual, y se pueden apuntar cientos de personas. Ujú. Eh, Tú necesitas unos ciertos baremos para, bueno, pues para colocarte en el montón del sí o el montón del no, ¿no? Y muchas veces la formación es uno de los que se utiliza, ¿vale? Es verdad, o sea, no quiero decir que la gente no tenga que formarse, ¿eh? O sea, para determinadas profesiones es fundamental, ¿no? Tener una formación de base, pero sí es verdad que eso sucede mucho, sucede mucho. ¿Cuándo no pasa? Cuando tú tienes tu propio emprendimiento, ¿no? Cuando tú eres, o cuando ya tienes un nivel determinado que te permite aportar otras cosas. Cuando tú eres un perfil mucho más junior, no hay mucho donde agarrarse, ¿no? Sobre todo en las primeras etapas del proceso. Tú en la primera etapa del proceso necesitas ver un currículum y de alguna manera con eso que pone en ese papel, tú necesitas colocar a esa persona en el montón del sí o en el del no. O sea, le sigo con este o sigo con este otro. Tú ahí no ves la actitud, tú ahí no ves la mentalidad. Tú ahí lo que ves es si esta persona es, no sé, ingeniero industrial o matemático, porque es lo que mi cliente me ha pedido y eso va a determinar que te pongan un montón o en el otro, ¿no? O si esa persona, me lo invento, habla inglés o no lo habla, por ejemplo, si es otro de los requerimientos, o si tiene una determinada experiencia o un determinado conocimiento profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunada o desafortunadamente, o sea, el mundo es así, ¿no? Y eso es cierto que cuando un recruiter empieza el proceso, pues va a determinar en qué montón te coloca si es lo que le han pedido internamente. Entonces, eso es así, o sea, eso hay que reconocerlo y por Ujú. supuesto que puede determinar que vayas adelante o no en un proceso. Otra cosa es que tú funciones como freelance o que tú funciones en base a un portfolio o a una experiencia, un tracking previo. Bueno, pues ahí ya será diferente. Claro. Ahí tú ya podrás demostrar otras cosas. Cuando eres junior tienes poco más que demostrar, ¿no? Claro. De hecho, en el ámbito tecnológico, que es donde nosotros nos movemos más por el tipo de cursos que tenemos, Sí, precisamente yo lo que les recomiendo a todo el mundo es que empiecen creando un portfolio, que todo lo que van aprendiendo, todo lo que van haciendo, lo mejoren, lo investiguen, lo publiquen, porque al final, si tú te lo guardas para ti, el resto del mundo no sabe de lo que eres exacto, capaz. Por tanto, una exacto, primera forma es exponer públicamente ese portfolio, ¿no? exacto. Es que eso es fundamental, ¿no? O sea, al final es mostrar tus fortalezas y es hacerte diferente. O sea, en el mundo de la selección, una de Ujú. las claves es tener algo diferencial.
es tener algo que te distinga de tantos otros muy parecidos a ti, ¿no? Muy parecidos a ti en formación o muy parecidos a ti en determinadas experiencias. Entonces, cualquier cosa que te permita hacerte único, entre comillas, Ujú. siempre te va a colocar en ventaja, ¿no? Entonces es importante ese tipo de cosas, sobre todo cuando estás empezando. Luego ya, bueno, pues toda tu experiencia te va a avalar, ¿no? Pero al principio es así. Y luego algo que yo siempre les animo a la gente que es más joven es a que se formen en tecnologías punteras. Nosotros nos encontramos muchas veces con algo muy curioso que se produce y es que un cliente te pide, no, es que necesito a alguien con 3 años de experiencia en determinada Tecnología. tecnología, no sé qué, que a lo mejor se inventó hace 2. O sea, que dices, pues, o sea, vamos a ver, o sea, No lo tengamos un vas a poco encontrar. de, claro, no lo vas a encontrar, o sea, es que no, o hay 2, ¿no? Y esos 2 no se quieren ir contigo, ¿no? Entonces es verdad que estar formado en cosas muy punteras, muy novedosas, siempre te va a dar y lo que tú, o sea, los alumnos que se forman contigo, ahí tienen una clara ventaja, ¿no? En Claro. ese sentido. Entonces yo sí que les animaría a hacerlo y a demostrarlo. De hecho, es algo por lo que siempre nos dan la enhorabuena a nosotros. Y es que nosotros cuando sale una tecnología, pues igual tardamos un mes, 2 meses en preparar un material y lanzarlo. Es Claro, algo que igual en las universidades hasta dentro de 5 o 10 años no se enseñará. Y ponía el no, ejemplo hace unos cuantos episodios del chat GPT. Nosotros enseñamos a usar el chat GPT como herramienta de trabajo para que te ayude a contestar correos, para que te ayude a organizar, para que te ayude con todo tipo de cosas cuando esto igual en la universidad no se va a enseñar hasta dentro de, vete a saber tú cuándo, en carreras no desde luego. tecnológicas. Desde luego, y además se enseñará de manera teórica. Con lo cual, Sí, porque es uno de los grandes hándicaps, ¿no?, que tienen las universidades, ¿no? Y es que el conocimiento que se imparte es muy teórico, muy correcto, poco pegado a la vida real y al negocio. Entonces, correcto. cualquier cosa que te permita estar formado de verdad, o sea, de verdad, en lo que vas a necesitar utilizar, siempre va a ser un plus. Siempre. Y en Correcto. ese sentido, vosotros pues lo tenéis muy claro y tus Sí. alumnos, desde luego, irán por delante, eso sin duda. Sin duda. Sí, de hecho, tengo una anécdota y es que aquí hay varias empresas de Mallorca Mm. que, conociendo cómo salen los alumnos de la universidad, hace ya años empezaron a hacer partnerships con nosotros y todo alumno que quiere entrar durante las primeras semanas está obligado a hacerse una serie de cursos nuestros para por lo menos entrar en el nivel suficiente para no ser un lastre durante el primer medio año, por así decir. Sin O sea, duda. imagínate que gente que sale de informática, que sale de matemáticas, que sale de ingeniería, le es de más valor a la empresa hacerse un curso de programación con Python nuestro, por decirte, y de análisis de datos, que sus 4 o 5 años de machaca pasando por la universidad, imagínate. Es que es así, ¿eh? O sea, es una realidad y el haberlo, eh, bueno, pues descubierto y el ser conscientes de ello, a vosotros os coloca desde luego en una situación de ventaja competitiva Correcto, indudable, indudable. correcto. Entonces, de verdad, o sea, tus alumnos tienen mucha suerte, ¿no?, de teneros. eh, y no, no, es verdad, porque sobre todo si quieren incorporarse al mercado laboral o reincorporarse, porque yo he visto muchos casos también de gente no tan junior, ¿no?, sino No, 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 no. gente que a lo mejor lo que necesita es reconvertirse o Sí, sí. reinventarse por la razón que sea. Y esta es la manera. O sea, esta es la De, manera. de hecho, hay alumnos que cuando llegan a los 40 o 45 me escriben y me dicen, oye, Juan Gabriel, ¿crees que soy demasiado viejo para aprender Pues análisis de datos o para aprender programación de videojuegos? Es un mensaje que me llega más de lo que me esperaba cuando me metí en esto. sí, te creo absolutamente. Yo de hecho tengo un caso, fíjate, sin conocerte ni nada y sin que hubiéramos hablado de esto, yo tengo un caso de un señor que estuvo, no sé, 20 años, ¿no?, en una grandísima corporación que todos conocemos, ¿eh? Y le despiden cuando cumple pues los 54, ¿no? Lo normal, o sea, a la calle. Y hablo con él, él tenía una ingeniería informática de base, pero bueno, pues trabajando en una de estas, un elefante de estos, ¿no? Y yo hablé con él y le dije, fórmate en lo más puntero que haya. Haz un máster, una formación, lo que sea, en lo más puntero que haya. Bueno, Ujú. tiene 62 en este momento y se lo rifan. Pues Y se lo imagínate. rifan. Entonces, es que es verdad, o sea, en este mundillo que tú manejas, ¿eh?, en este mundillo pasa, y pasa mucho. En otros, lamentablemente, no, ¿eh? En otros te echan con 54 y realmente te las vas a ver y te las vas a desear para reengancharte. Pero en el tuyo, afortunadamente, sí. Sí, de hecho, el clásico ejemplo que tocamos casi todos los días es el de los bancos.
Los bancos, enseguida que la gente llega, pues eso, a los 50, 55, ves que de repente pues desaparecen del banco y al día siguiente tienes un pipiolo recién salido de económicas o de donde sea Exacto, exacto. y es Mucho algo más que, barato sí, y sí, pero es una pena. fíjate que yo, cambios de director de banco, yo ya he vivido 6. O sea, ya he conocido a 6 directores de banco en 10 años. Imagínate, es una Sí, brutalidad. además es que decían que los iban cambiando también para que no establezcan relación personal con los clientes, ¿no? Además de que los puedan despedir por edad. Pero Correcto. yo he tenido un banco debajo de mi casa toda la vida, ahora ya no está, ¿no? Pero muchísimos años. Y claro, Ajá. pues yo trabajaba con ese banco, lógico. Y era muy curioso porque cuando ya parece que conocías al que te atendía, cuando ya... y era por eso, nos contaban que era por eso, ¿no? Para evitarlo. Pues bueno, pues fenómeno, son políticas y me parece mejor eso que los despidan, desde luego. No, no, totalmente, totalmente. A ver, cuéntame. Una estrategia que siguen muchos alumnos es la de apuntarse a Mm, muchas ofertas de trabajo. ¿Esto les incrementa las posibilidades o les puede jugar en contra? Les puede jugar en contra, sin duda. A ver, cuéntame. Por varias razones. Primero, apuntarse, o sea, la selección no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Ujú. Entonces, no se trata de me apunto a cualquier cosa que veo y lanzo indiscriminadamente mi currículum pensando que cuanto más volumen, más oportunidades, porque no funciona así. Por varias razones. Primero, porque si haces eso, lo más probable es que te estés apuntando a ofertas en las que no encajas. O sea, no es posible que encajes en todo lo que ves. O sea, eso para empezar. Segundo, si tú haces esto, no te van a llamar, porque cuando no encajas, no te llaman. Si no te llaman, eso mina tu ánimo. O sea, eso va a hacer que tú te hagas pequeñito, eso va a hacer que tú te sientas peor, que, bueno, pues que esa angustia o esa incertidumbre que uno siente cuando busca trabajo se va a ver incrementada. Y entonces eso juega en tu contra. No hay nada peor para luego acudir a una entrevista o lo que sea que ir pequeñito o que ir con el ánimo medio comido, ¿no? Entonces, Claro. no es la estrategia, o sea, la estrategia es ser selectivo, la estrategia es estudiarse muy bien, bueno, primero tener muy claro qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, dónde puedes aportar, qué tipo de puesto es el que estás buscando, o sea, no vale, no es quiero trabajar, o sea, que quieres trabajar es evidente, es como el valor en el soldado, o sea, se presupone, claro que quieres trabajar, todos queremos, ¿vale? Pero una vez superado eso, lo que tienes es que determinar dónde quieres trabajar y por qué y tener muy bien armado tu discurso de por qué es ese tipo de vacante en ese tipo de organización y haciendo esas tareas. Entonces, cuando tú tienes muy bien pintada tu diana, como yo llamo, entonces es cuando debe empezar la búsqueda. Y la búsqueda te debe llevar a optar a aquellas vacantes en las que realmente puedas encajar. No quiero decir con esto que tengas que encajar al 100% con todo lo que piden. Casi nadie lo hace, ¿eh? O sea, no, eso es una carta a los Reyes Magos que hace la empresa o que hace el cliente interno y luego muy pocas veces van a haber gente que realmente sea eso, ¿no? Ujú. Pero tienes que encajar a un 70. Tienes que tener 70 por decir un número, ¿eh? O sea, tienes que ser capaz de cubrir esa posición y de darles lo que ellos están buscando. Entonces, es mucho mejor hacer un trabajo de calidad y con calma que de levantarte por las mañanas, abrir InfoJobs, abrir LinkedIn, abrirlo tal y empezar ¡pum, pum, pum! O sea, eso muy pocas veces funciona. Muy pocas. Ujú. No, interesante. Interesante porque además hay mucha gente que piensa eso, ¿no? De, bueno, voy a echar la red y a ver cuántos peces cojo, ¿no? Pero es más el echar la caña, ser paciente para coger el pez gordo, ¿no? Exacto. Sobre todo el pez que te interesa y en el que vas a tener éxito, ¿no? Porque no se trata además de dar pasos en falso. O sea, dar pasos en falso en una carrera profesional, pues no es lo ideal. Todos nos podemos equivocar y todos podemos tener un tropezón, pero bueno, hay que tener cuidado. O sea, quiero decir, el que te va a contratar le preocupa también el cómo has ido llegando de un sitio a otro, cómo te vas moviendo, qué pasos vas dando y qué coherencia y qué sentido tiene todo eso. O sea, todo eso son cosas que se van a valorar a la hora de Mm. entrevistarte, más Ujú. allá de tu experiencia. O sea, cuando tú llegas a una entrevista es porque la experiencia la tienes. O sea, eso nadie lo pone en cuestión. Ahí es cuando entran en juego otras muchas cosas que son las que yo les cuento, eh, que son pues, casi tan importantes como esa experiencia que tú ya traes. O sea, si has llegado es que la tienes. O sea, si no, no habrías llegado a la entrevista.
sea, nadie te va a entrevistar si no tienes los mimbres que están buscando. Entonces, fenómeno, eso lo tienes. Ahora vamos a ver todo lo demás, ¿no? Y el que tú seas capaz de convencer al de enfrente de que este puesto es justo lo que tiene sentido en tu trayectoria en este momento, es tan importante como saber mucho de Python. No, Porque no, es lo que te va a totalmente. dejar fuera. O sea, es lo que te puede dejar fuera o lo que te puede hacer tener éxito, ¿no? Entonces ahí Sí. está un poco la clave, ¿no? Por eso hablo tanto de mentalidad y de estrategia, Ujú. porque ese 10% que todo el mundo cree que es tan importante, eso ya lo tenemos todos en la cabeza y el currículum y el no sé qué, fenomenal. Pero es que aparte de eso hay un 90% que tiene mucho peso y que está mucho más relacionado con eso, con mentalidad y con una estrategia muy clara. O sea, buscar trabajo es estratégico, es que hay una estrategia y la puedes aprender y lo puedes hacer bien. ¿Qué dos, tres tips, trucos les darías a la gente que está buscando trabajo en el sector en general? Imagínate que yo tengo mis formaciones en tecnología, en lo que sea, tengo un currículum, mi portfolio, ya he preparado LinkedIn, he expuesto lo que he ido haciendo. ¿Qué dos, tres trucos o qué dos, tres ideas les dirías? Mira, te tienes que fijar en esto y en esto para poder tener un poquito más de oportunidades que la gente que no se fija en esto. Por ejemplo, Pues yo una mira, cosa que les digo siempre es no dejar de lado las habilidades blandas, porque la gente, las habilidades blandas, como que no es importante tener capacidad de decisión, de liderazgo, de trabajo en equipo y luego se encuentran que son literalmente apestados dentro de la empresa en una esquina y que duran absolutamente nada, o por frustración o porque les echan por no ser sí, capaces de congeniar con sus es que compañeros, ¿no? fíjate que de hecho te diré que cuando un empleado, o sea, cuando una persona entra en una organización y aquello no funciona, casi nunca, pero casi nunca, es por falta de habilidades técnicas. No, no, si eso es fenomenal. Si a lo mejor este tío es un informático bárbaro o es un contable excepcional. El rechazo, o sea, yo siempre lo hago un símil que es como un órgano trasplantado, ¿no? Tú cuando te incorporas en una Ajá. organización es como si hubieran trasplantado un órgano ahí dentro. Entonces, el Ujú. rechazo se produce por desencaje en esas habilidades blandas, ¿no? Por desencaje con el estilo de la organización, con la cultura, con las habilidades, con el trabajo en equipo, con la orientación a resultados, con la empatía, con la iniciativa, o sea, con todas esas cosas, ¿no? Entonces, es tan importante cuidar eso como es el formarte en cosas técnicas que son importantísimas y que por supuesto te van a abrir la puerta, claro. Pero es que lo otro te la va a cerrar. Entonces, es exactamente igual de importante. Pero yo fíjate que cuando alguien está buscando trabajo, yo siempre les digo que hay tres cosas que no pueden dejar de lado nunca, que Ujú. son foco, disciplina y paciencia. Y es Foco, disciplina y dificilísimo. paciencia. Sí. Y te diré que es dificilísimo cuando estás buscando ser capaz de tener foco, ser capaz de tener la adecuada disciplina y ser capaz de tener paciencia. Porque cuando uno busca, está vulnerable. Cuando Quiere uno ya. busca, está nervioso, se angustia. Si eres joven, porque necesitas incorporarte al mercado laboral y es que hay mucho paro entre los jóvenes y es que tal. Si eres mayor, porque qué difícil es reengancharse cuando es mayor y cuando no sé qué. Y si eres medio pensionista, porque no soy lo suficientemente senior para esto, pero entonces la clave está en eso, en tener el foco adecuado, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De qué quiero, cómo lo quiero, qué no quiero, y que todo eso seas capaz de explicarlo, de argumentarlo y de convencer al que tienes enfrente sabiendo lo que está buscando, claro, y lo que quiere encontrar. Disciplina porque buscar trabajo es un horror. O sea, buscar trabajo es un coñazo, buscar trabajo es duro, buscar trabajo además, joder, te vas a enfrentar al rechazo, ¿no? Y a la validación constante. Y eso es muy duro. O sea, es muy duro y tienes que ser capaz de no tomarlo como algo personal. O sea, nadie está poniendo en cuestión ni lo estupenda persona que eres, ni lo grandísimo profesional que eres. Lo que están poniendo en cuestión es que no eres eso que ellos necesitan en este momento para esa vacante. Y Correcto. nada más. Y luego paciencia, porque esto lleva un tiempo. O sea, encontrar trabajo no es me levanto una mañana, mando 3 currículums. No, no, esto lleva un tiempo, es normal que lleve un tiempo. Los procesos además son lentos, se demoran, es pesado, bueno, pues tiene muchas etapas y hay que tener paciencia, sobre todo para que todo esto que estás pasando y que no puedes evitar pasar, no te penalice. O sea, si eres capaz de hacer que todo este tránsito
no te penalice, tendrás muchas más posibilidades de éxito. Claro. Y todo este tipo de cosas son las que yo trato de contarles, bueno, las que les cuento, o sea, no trato, se las cuento. Se las cuento y se las cuento como tú decías antes, como se las contaría a un amigo, o sea, Mm, al que yo quisiera ayudar. O sea, yo no cuento teorías, ¿eh? Yo no, o sea, todo eso está en internet. O sea, ni cuento esas tonterías que no sirven para nada. Yo lo que te digo es, mira, cuando te hace esta pregunta, lo que está buscando realmente es esto. Entonces, claro. tenlo en cuenta, prepárate y dáselo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas y a quién te vas a enfrentar en cada etapa y qué le tienes que dar en cada etapa a cada persona, que no es lo mismo, no le puedes dar lo mismo a tu futuro jefe cuando te está entrevistando que al de recursos humanos. A lo mejor te preguntan lo mismo, pero no buscan la misma respuesta. O sea, de Claro. verdad, buscan cosas distintas. Cada uno tiene su libro, un umbral, ahí cada uno va con lo suyo y dependiendo de cómo tú respondas a cada uno, sin dejar de ser tú, evidentemente, ¿eh? Pero sabiendo lo que está buscando, te va a resultar mucho más fácil dárselo. Claro. Es como la pregunta esta que casi siempre hacen en todas las entrevistas de trabajo, ¿no? Que es la de ¿dónde te ves dentro de 5, dentro Claro. de 10 años, ¿no? Esa, Realmente, está, esa pregunta la tengo en uno de los cursos que sí. ofrezco. Ajá. Claro, me la tengo ahí precisamente para explicarles qué tiene detrás esa pregunta. O sea, quiero decir, al que te lo está preguntando le importa un pito dónde te ves dentro de 5 años. Correcto. O sea, pero un pito. Que quiere saber son otras cosas. Lo que está buscando es la coherencia y la consistencia y un poco el realismo, ¿no? Correcto. En tu exposición, ¿no? O sea, quiero decir, si hoy eres contable y le estás diciendo que en 5 años lo que quieres ser es el presidente de la compañía, pues mm, igual hay algo ahí que no termina de. Igual te evalúan por un lado la ambición, ¿no? Pero también un poco Pero hay que el ser jugar con sensato, eso. ¿no? De que si empiezas aquí no vas a escalar hasta arriba del todo en unos años. Claro, todo tiene un proceso, ¿no? Y todo tiene. Ujú. Y entonces hay que ver también, o sea, al final la entrevista tiene mucho de conocer a la persona que hay detrás del profesional. Y a la gente eso se le olvida. Claro, Entonces llega y vomita, ¿no? Y vomita, o sea, y sobre todo improvisan muchas cosas y vomitan conocimientos y entonces es como, cuidado, cuidado, que es importante saber por qué te lo están preguntando para que tú ya con esa información hagas lo que quieras, ¿no? Pero que si tú conoces, oye, pues puedes enfrentarlo de una manera muy diferente, ¿no? claro. Y sobre todo no improvises, ¿no? Porque, jolín, te estás jugando mucho y es una pena que a veces por desconocimiento o no sé, por no ir bien preparado, pues te estés jugando un no, cuando a lo mejor serías un sí. Entonces Claro, no es más que eso, ¿eh? Y que luego es verdad que como nadie nos enseña, pues vamos muy perdidos. a la aventura. Sí, Claro, de hecho, yo cuando estaba, antes de arrancar con mi proyecto personal, estuve 3 años en una empresa de videojuegos de aquí de Mallorca, ¿no? Y todos los nuevos chavales pasaban por mí. Es decir, yo era como un poco el filtro de a ver si valía la sí, pena contratar o no contratar. Pues yo siempre cuento la anécdota que la gente venía, además venían todos en la misma época, porque claro, como todos acaban la carrera en el mismo claro. momento, venían todos con una copia de su expediente académico de sus notas. Entonces, claro, cuando en los umbrales de notas todos rondan entre el 7 y el 8 y todos los que preguntas, oye, ¿has tenido interés en hacer algo más? Yo qué sé, una aplicación, una web, para participar en una hackathon, y todos Claro, me miraban en plan, estudio informática, no tengo que hacer nada más. Digo, bueno, es lo que comentabas claro. tú, ¿no? El valor se le presupone. Si me venís todos como fotocopias, con las mismas notas, con el mismo currículum, porque todos habéis estudiado lo mismo, ¿qué me Claro, quedo? ¿Al más alto, al más bajo, a la rubia, a la morena, al que lleva gafas, al que me cae pues te mejor, vas a quedar, al que se ha puesto colonia esa mañana? claro, claro, al final es que con cuál te vas a quedar con lo que hablábamos antes, con aquel que tenga algo que le haga único, ¿no? Sí, Que le haga único, pues por pues lo que tú dices, porque se ha formado adicionalmente, porque ha tenido una inquietud, correcto. pues porque habla japonés, yo qué sé, o sea, todo el mundo tiene algo que le hace único Mm, si decides trabajar en ello, ¿no? correcto, Entonces, Jolín, es que eso es algo súper importante porque cuando llegan son fotocopias, es que es verdad, y sobre todo en los sí, juniors, ¿eh? Sobre sí, todo en un junior que no hay más que un expediente y poco más, ¿no? Entonces, literalmente. De entonces, hecho, yo oye, para poderlos distinguir un poquito, lo que hacía era la entrevista nunca la hacía en el despacho, siempre me los cogía, me los llevaba a tomar un café
y Ujú. a pasear por allí. Y empezaba hablando de cosas banales, ¿no? De sus Claro, inquietudes, dónde había viajado y tal. Ya en función de lo que veía, me daba un poco una idea, ¿no? De si era una persona que podría integrarse o no en un equipo multidisciplinar. Luego, a claro, partir de ahí, el apartado técnico, lo que te digo, venían como fotocopias. El currículum era el mismo. Por justo. tanto, era el que te daba un poquito más de chicha. De hecho, recuerdo una entrevista que era para un puesto de analista de datos para preparar ofertas de un videojuego. Es decir, cada semana se preparaban ofertas Ujú. y yo qué sé, pues una semana se estrenaba una película, pues se preparaba un pack basado en esa película. Otra, yo qué sé, era San Valentín, pues las fichas o los monigotes tenían corazoncitos y tenían cosas de estas. Y Claro. era el mensaje de esto de cara a la venta, ¿no? Ujú. Yo recuerdo una que sin dudarlo dijo, pues yo estudiaría todo lo que teníamos ya anteriormente y haría que pagaran lo máximo posible. Y digo, hostia, o sea, no te he explicado absolutamente nada todavía detrás, pero ya vas con la mentalidad de que estás en un departamento cuyo objetivo es monetizar a los usuarios. Y con una actitud Claro, totalmente echada para adelante. Pues esa fue la que se quedó ese año. Es que me acuerdo perfectamente, me llamó mucho la claro. atención. Pero eso lo que haces es confirmar lo que contabas antes de mí, ¿no? De cuánto de importante es la mentalidad, Sí, cuánto de importante, o sea, de verdad que yo cuando se lo digo es, o sea, es mentalidad y es estrategia, o sea, todo lo demás, que sí, que tiene que estar y que está fenomenal, pero es que todo lo demás lo tenéis todos, correcto. De claro. hecho, hay una noticia que desde hace tiempo se viene nombrando en el mundo de la educación, ¿no? De que en España hay escasez de talento, ¿no? De que los Ujú. talentos se nos van fuera y demás. Pero resulta que mirando las estadísticas del INE hay 4 millones de personas en el paro, ¿no? ¿Cómo te comes esto? A ver. Pues te lo comes, ¿eh? Te lo comes. O sea, es increíble, pero es verdad. Es verdad, hay 4 millones de parados y hay escasez de talento y yo la vivo, ¿eh? Yo la vivo todos los días. Y hay escasez de talento porque yo creo que hay dos razones fundamentales y es, por un lado, todos los clientes van a por los mismos, o sea, hay un target de profesionales de un determinado número de años de experiencia, pues con 3, 4 años de experiencia, con no sé qué, con no sé cuánto, por salario, porque son moldeables, porque tal. Entonces todo el mundo va a por los mismos y luego hay muy pocos profesionales formados y preparados para ofrecer determinadas tecnologías y lo que hablábamos antes, suficiente experiencia en tecnologías que son tremendamente recientes. Entonces se produce, claro que sí. O sea, si tú eh, eres, el ejemplo que llevo poniendo toda la entrevista, si eres contable, no hay escasez de talento. O sea, yo pongo un anuncio y mañana tengo 6.000 y puedo elegir lo que quiera, ¿no? Como cliente hablo. Si busco gente de la tuya, gente formada en una determinada tecnología más puntera, pero con 3, 4 años de experiencia, Me acaban llegando a mí, ya te lo digo yo. Porque me llegan, ¿no? ya Ya te lo sabiéndolo te los mandaré también. digo. Es que me llegan a mí todas. Claro, claro. Entonces lo hay. Es un poco pervertido el sistema, pero existe. Y es una pena, ¿eh? Es una pena porque hay gente muy valiosa afuera que no se consigue reenganchar y con que le cuesta mucho. Y luego también es verdad que hay muchísimo paro en gente de muy baja cualificación, ¿no? Y, y eso pues es así. O sea, quiero decir, eso ya es verdad que no es el mundo en el que yo me muevo. O sea, yo todos los perfiles con los que trabajo son perfiles cualificados, o sea, con formación universitaria hacia arriba, y ahí es menor, ¿no? Pero sí, o sea, es que el mundo laboral es de todo menos perfecto, No, está claro. de todo menos perfecto y además con muy pocas facilidades, ¿no? Para que sea dinámico y para que mejore. De hecho, a mí me recuerda mucho. ¿Te acuerdas cuando tenías tu clase de historia en el instituto y te hablaban de la sociedad estamental en la Edad Media, donde cada uno estaba casi casi atado a su propio estamento y que era muy difícil moverse de uno a otro, salvo que pues heredaras un montonazo de tierras y de repente se juntaran los astros para convertirte de un lado a otro? Me recuerda mucho a esto, de que al final
estamos un poco anclados a nuestro nivel, entendiéndose por nivel pues, de estudios, Sí, sociedad, economía, igual pues eso, que te toca la lotería o que se te muere un familiar, yo qué sé, te puede ser tanto por lo bueno como por lo malo, ¿no? sí. Entonces, yo creo que estamos un poco anclados del mismo modo, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque o sea, primero como sociedad y luego como mercado laboral es tremendamente rígido. Ujú. Y entonces eso pues imposibilita que haya, bueno, pues ese movimiento que debería haber, ¿no? Eh, Somos un país muy de que el que venga a hacer algo, venga de hacer lo mismo en una empresa igual que la mía. Yo eso lo vivo todos los días. O sea, quiero uno que venga de hacer lo mismo en una empresa igual y ganando lo mismo. Y entonces, como, pero a lo mejor si abrimos un poquito las miras, eh, podemos incorporar talento o pues mucho más diverso y mucho más, que enriquezca mucho más, ¿no? Pues nos Claro. cuesta muchísimo, cuesta mucho. Entonces, somos muy endogámicos en ese sentido, o sea, o vienes de trabajar en el sector o no lo quiero. O sea, ayer justo hablaba con una candidata que estaba un poco desesperada en ese sentido, ¿no? Está buscando trabajo y ella quiere salir del sector en el que ha estado los últimos, pues no sé, 10 años Mm. y no lo consigue, porque en cuanto se presenta un proceso para tal, no, es que no vienes del sector, no, es que no tienes experiencia en el sector, ¿ya? Y, o sea, quiero decir que hay un montón de cosas que son transversales, Claro. o sea, pero muchísimas. A mí eso me sorprende muchísimo cuando, por ejemplo, para una posición financiera o de recursos humanos o tal, te piden gente que venga del sector, pero ¿del sector por qué? O sea, quiero decir, las finanzas son finanzas en todas partes y los recursos humanos, pues tres cuartos. Y luego además es gente que te puede aportar pues un conocimiento de otros sectores y un aire fresco Una y otras visión. metodologías y una visión que va a ser muchísimo más rica, ¿no? Pero somos Correcto. muy poco abiertos en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, eso penaliza mucho a los trabajadores que efectivamente se encasillan en un compartimento estanco del que les cuesta horrores salir a veces, ¿no? Entonces es verdad que ahí cuanto más te muevas y cuanta más visión global y más amplia y más transversal seas capaz de adquirir, pues más fácil te será, ¿no? Como te metas en Claro. un silo, pues ahí vas a estar. No, no, es una pena porque hay mucha gente eso que Sí, lo que busca es precisamente un cambio de aires o lo que sea y que le cuesta mucho. Yo pongo como ejemplo siempre que cuando yo me dedico al mundo de la educación, nunca dos clases mías son iguales. A pesar de que el contenido sea el mismo, nunca va a ser lo mismo porque yo me lo tomo totalmente para disfrutarlo. Y cuando claro. disfrutas, improvisas. Y cuando improvisas, pones ejemplos de uno, de otro, mantienes una conversación, haces un chiste, etcétera. Mm. Entonces, yo creo que es lo que me mantiene un poco fresco en el mundo de la educación, porque viendo a profesores, que me voy al otro lado, a profesores de instituto, explicando lo mismo cada año durante años y años y años, pues los adolescentes es que es normal que digan que este profe es un coñazo, porque Claro, claro, claro. ¿qué Pero motivación porque tienes de repetir le lo dan mismo, al lo mismo, lo play, mismo? claro, se limitan Claro, a darle al play y en vez de ellos, o sea, dentro de poco irá un robot, claro, y lo hará exactamente casi igual. casi, sí, Entonces, al final, donde tú aportas realmente, entiendo, es un en poco la experiencia, mimetizándote con tu audiencia correcto. y dejando que la conversación fluya. O sea, es como esta Correcto. entrevista que estamos teniendo. O sea, si estuviéramos trabajando sobre cuatro preguntas, tal, pues me parecería un coñazo, ¿no? No para mí, digo para ti, sino para quien No, nos para todos. escuche. Mm, ¿No? Al final se trata de ser capaz de dar lo que necesita esa audiencia en ese momento y de enriquecerlo con experiencias y con aportes de valor, ¿no? Entonces, correcto. y en el mundo laboral es algo, debería ser algo parecido, pero cuesta mucho que lo sea, ¿eh? Es una pena en ese sentido. Es verdad que en otros países, pues no sé, se valora mucho el que que vengas de un sector distinto, o que hayas emprendido, o que hayas fracasado, ¿no? O que hayas tenido experiencias tal, ¿no? El otro día leía en no sé dónde, que no me acuerdo qué empresa, no contrataba a nadie que no hubiera fracasado antes. Y yo decía, güey, pues qué maravilla, porque vamos, aquí eso sería Sí, impensable. Aquí al revés, sí, parece que tienes que ir ocultando tus fracasos para que tal, cuando en realidad un fracaso es una fuente de aprendizaje espectacular, porque de nada se aprende más, ¿no? sí, Que de aquello en lo que te has equivocado, si eres capaz de extraer la lección, ¿no? claro. Claro, pero que es lo que deberíamos, ¿no? Si no, de hecho, fijémonos que voy a poner un ejemplo de las películas que casi todo el mundo conocerá, que es el logo de Wall Street. Mm. Eh,
Que no digo que lo que hiciera estuviera bien o estuviera mal, pero fijémonos que tras pasar por la cárcel y demás, los libros que ha publicado, las charlas que ha dado y lo viral Claro. que se ha hecho, que le han hecho una película en honor a su estrategia como emprendimiento, ¿no? Sí, 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 pero si es que al final yo soy muy partidaria de que de todo se aprende, pero de todo es de todo, de lo bueno, de lo malo, de los inputs de otros, de las cosas en las que te equivocas, de los aciertos que tienes, de escuchar a la gente. Entonces, al final, si penalizamos ese aprendizaje, pues nos estamos perdiendo mucho, nos estamos perdiendo un montón. Totalmente. Pero, como yo siempre digo, y me voy un poco a por donde empecé, ¿no? Yo cuando hablo con mis candidatos o cuando les formo o cuando les cuento las cosas, yo siempre les digo, no te voy a contar lo que a mí me parece, de verdad, o sea, yo hay muchas de las cosas que cuento que no comparto y que yo no las haría así y que me parecen de pecado o que me parece que es una barbaridad, pero como se hacen y yo Claro, sé que eso es a lo que se van a enfrentar, yo debo contárselo y debo explicarles que a esto se van a enfrentar y cómo deben hacer para que no les perjudique, ¿no? Pero me abstengo de decirte si a mí eso me parece fenomenal o no. O sea, eso te lo contaré tomando un café. claro, Pero yo aquí, si no, no te estaría ayudando, ¿no? Te estaría dando mi opinión y esto sería una columna. Y esto no se claro, trata de que sea una columna de opinión, ¿no? Se trata de que te sirva. totalmente. De hecho, no sé si lo habrás visto, pero en el 2019 di una charla TED y se titulaba Tres fracasos, la clave para llegar al éxito, donde básicamente durante 15 minutos contaba todo lo que me había ido mal o lo que la gente pensaba que había hecho mal y cómo esto me ha llevado a donde estoy a día de hoy. Por tanto, Qué fíjate que bueno, es no la una... he visto, quiero verla, Juan Gabriel. ¿La Sí, yo tienes? Pásamela. sí, luego pasaré el link y lo dejaré por abajo también en la descripción Vale, junto vale, vale, con vale. tu web y demás para que la gente Me le eche un apetece vistazo, mucho. pero Y además yo soy sí, muy sí. pro fracasos, o sea, es que me gusta mucho. Sí, sí, ya verás. Son tres fracasos, uno de la adolescencia, uno de justo cuando acababa la carrera y otro cuando estaba en la empresa que te he comentado, donde Sí. parecía que la decisión que estaba tomando era mala o la sociedad, mis amigos, mis padres pensaban que era una mala decisión y años después he podido callar bocas, como se suele decir, con la decisión que tomé precisamente por mantenerme fiel a ella. Justo, justo. Es que además no hay nada como eso, ¿eh? O sea, cuando tienes realmente claro algo, eh, yo creo que hay que perseguirlo y buscando trabajo Totalmente, igual, ¿eh? Y buscando totalmente. trabajo igual. O sea, yo siempre les digo que, o sea, buscar trabajo no es conformarte con lo primero que te salga. Buscar trabajo es tener muy claro cuál es tu objetivo, dónde quieres ir, por qué quieres ir y sobre todo dónde quieres llegar después, ¿no? Y que vayas construyendo ese camino. ¿No? Entonces, al final eso es foco, o sea, eso es foco y es tener muy claro lo que quieres y por qué lo quieres. Yo entiendo, que hay muchas veces que no lo tienes tan claro, o sea, si no, No. lo entiendo, pero sí es algo en lo que hay que trabajar. Hay mucho conformista en este país también. Uf, uf, hay mucho funcionario y como buen país de funcionarios, pues claro, cuando tú entiendes que lo bueno en la vida es pues tener un trabajo en el que no haces nada o en el que haces poco y por el que te tal, pues claro, o sea, ¿qué más podemos pedir? O sea, a mí, ¿No? yo me moriría, o sea, yo me No, yo moriría, tampoco, pero no, me no podría. moriría, o sea, quiero decir, por mucho que me pagaran, o sea, es que creo que me moriría. Entonces, pero claro, Totalmente. somos un país muy conformista, muy, bueno, pues muy, sí. Pero De bueno, hecho, yo por las mañanas tengo una rutina, que es que cuando me levanto me miro al espejo y pienso si lo que estoy haciendo en ese momento me motiva o no me motiva. Cuando 2, 3, 4 días seguidos la respuesta es, "Meh, esto es un coñazo, esto tal, tal, tal", cambio directo. algo Cambio pasa, total, ¿no? cambio radical a algo que me siga motivando. Y Qué es bueno, una rutina que es una gilipollez, pero me funciona ¿no? ¿No? fantásticamente. Pues me gusta porque yo tengo una muy parecida Ajá. que no es exactamente igual, no me pregunto si me motiva, yo siempre me pregunto todos los días si todo lo que voy haciendo rema a favor. Mm. Pero todo es todo, ¿eh? Todo, todo, sí, sí, Y no tiene además por es qué muy ser solo difícil. profesional. Sí. Claro, entonces, y es muy complicado porque hay veces que tú estás ahí tirado, estás haciendo no sé qué y de pronto dices, o sea, te viene el ¿no? Y es, ¿esto que estoy haciendo rema a favor? Y es como, o sea, no exactamente, ¿no? Pero me apetece hacerlo, ¿no? Y entonces se Mm. produce ese conflicto a veces, que me encanta, ¿eh? O sea, y me parece buenísimo, pero me ayuda mucho a no perder el foco, ¿no?
y a no desviarme de ahí. Pero bueno, voy a incorporar lo de la motivación, ¿eh? Voy a Sí, incorporarlo. puedes sustituir la palabra motivación por ser feliz o por Sí, estar claro, animado, por lo que quieras. Es realmente si te sientes orgulloso de lo que estás haciendo en ese momento. Cuando justo. la respuesta es no un par de días seguidos, yo 3, 4 suele ser el umbral. Me paro, pienso y cambio algo. O si es un proyecto, cambio de proyecto, o cambio el enfoque, o si es, por ejemplo, un curso online que estoy grabando, pues digo, o va a ser que no, lo cancelo, así de simple. Y Sí, la verdad es que me sirve porque la dosis de energía y de vitalidad que tienes cuando la respuesta es sí, sí, sí todos los días, es claro, algo que no vas, te para. brum. Sí, Es que no te para, ¿sabes? totalmente, totalmente. Qué bueno. Sí. Bueno, hemos hablado de los fracasos. ¿Qué pasa con los fracasos, comillas, de los candidatos? ¿Es mejor, por ejemplo, no contar que te han despedido, ocultarlo? No debes hacer eso nunca, Ajá. nunca, ¿Por qué? porque te van a pillar siempre, Ajá. siempre. Primero, porque se nota. O sea, un recruiter experimentado Ujú. nota muchas más cosas de las que tú piensas. Segundo, porque es muy habitual que se pidan referencias, súper habitual. O sea, Ujú. es lo más normal, ¿no? Y te van a pillar. O sea, muchas veces, y eso lo cuento en uno de los cursos, solamente hacer la pregunta de, oye, ¿tienes algún inconveniente con que pidamos referencias? Solo con ver la cara de la persona ya sabes si necesitas o no pedirlas. O sea, hay veces que dices, o no. O sea, hay gente que de verdad que es que se le cambia el color. Eh, entonces, vamos a ver, un despido no es nada malo. Bueno, es malísimo. O sea, quiero decir, no es agradable ni a nadie le gusta que le despidan, ¿no? Pero, pero es una etapa en la trayectoria profesional, ¿no? Y hay miles de razones por las que puedes haber sido despedido y todo bien contextualizado, todo bien explicado, tiene sentido. Todo. Entonces, lo que hay que trabajar es precisamente, me hace mucha gracia que me hagas esta pregunta, parezco una famosa diciendo esto. Eh, es que me ha sonado a influencer total. Me ha hecho gracia porque es que hoy saco un curso, fíjate, hoy, que además lo acabo de mandar, que se llama Explica tu salida. Se llama Explica tu salida por lo importante que es la Ajá. pregunta que te van a hacer siempre. O sea, si hay una pregunta que siempre, porque otras te las pueden hacer unas veces, te las pueden hacer otras, pero es que hay una que te van a hacer siempre, que es ¿por qué saliste? O, pero te echaron, o ¿por qué te quieres marchar? Entonces, de cómo respondas a esa pregunta, muchas veces puede depender que sigas adelante en el proceso o que no. O sea, hasta ese punto es importante. Entonces, no puedes ocultar un despido. Claro que no. O sea, no debes ocultarlo. Nunca. Nunca. Curioso. Porque va en la línea de lo que decíamos antes, ¿no? De que al final los fracasos es para aprender de ellos, ¿no? Y aunque un despido nos lo tomemos como un fracaso, pues puede ser una medio victoria de camino a conseguir algo mejor. Sin duda, sin duda. O sea, puede ser el empujón que necesitabas para enfrentar otra etapa profesional. Hay veces Correcto. que no te terminas de decidir y a lo mejor eso es lo que necesitabas. Hay tantos motivos de despido, ¿no? Por decir de alguna manera, o de salida, que, que es fundamental no improvisar en este tipo de respuestas, Ujú. eh, porque de verdad que va a marcar la diferencia, ¿eh? O sea, pero, o sea, es que me ha hecho gracia, porque es que de verdad que es que además lo lanzo hoy y el curso, que es un curso, es breve, es pequeñito, es un audio con un PDF y tal, es que está 100% centrado en cómo responder a esa pregunta. Ujú. Y no te voy a dar la respuesta solo la tienes tú. No está Lo que claro. te voy a decir es por qué te la están haciendo, qué están buscando, qué cosas puedes, por dónde la debes enfocar en función de cuál sea el motivo que te ha llevado a salir a ti, pero vamos, ocultarlo, nunca, nunca, nunca te van a pillar y como te pillen, No o hay sea, vuelta no, atrás. no es que estés fuera de ese proceso, que por supuesto, es que probablemente estás fuera de esa organización para siempre. O sea, hoy en día además hay que tener en cuenta que se lleva tracking de todo. Entonces, cualquier candidato que pasa por entrevista con una empresa probablemente está registrado en el sistema, ¿no? En su ATS. Y tienes tracking de lo que ha pasado con ese candidato. Entonces, cuando ese candidato vuelve a aplicar a esa empresa para otro puesto, aunque sea 2 años después, va a aparecer esa información.
Y entonces, candidato que mintió, candidato que está fuera, ¿eh? Para siempre. Entonces, no te la juegues con eso, o sea, que te hayan despedido, no, pues te han despedido y, o sea, no pasa nada, cuéntalo, explícalo bien, ten bien armado tu mensaje y para adelante. O sea, quiero decir, si esto es una respuesta más. Has comentado antes que la mentalidad es la clave, básicamente. Que si nos tenemos que centrar en algo, la mentalidad, has comentado mentalidad y estrategia, ¿no? Es clave. ¿Hasta qué punto la mentalidad consideras que es algo Bueno, que tengamos que trabajar sí o pues sí? hasta, vamos, es la clave, es la clave. O sea, yo creo que la clave es la combinación de mentalidad con estrategia, ¿eh? ¿Vale? O sea, no creo que se pueda ir solo con una grandísima mentalidad, porque al final vas a correr el riesgo de creerte el rey del mambo y te vas a estrellar, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener una adecuada mentalidad combinada con una adecuada estrategia. La mentalidad es actitud, o sea, una actitud mmm, positiva, una actitud sólida va a marcar la diferencia en una entrevista, sin duda. O sea, una adecuada autoconfianza. Eh, Tú tienes que tener en cuenta de que, o sea, una cosa muy importante, y es que el que te está entrevistando, si hay algo que busca por encima de todo, es seguridad. Ujú. Seguridad de que no se está equivocando, seguridad de que no le van a dar un capón internamente, seguridad de que no la va a liar, tal. Entonces, tú tienes que ser capaz de darle esa seguridad. Y tú no vas a transmitir seguridad nunca si tú no vas seguro. Entonces, ahí está la clave de la actitud. Tú tienes que ir muy seguro de lo que eres, lo que ofreces, lo que tienes, en el momento profesional que estás. O sea, entonces, lo que pasa es que es verdad que hay una línea muy fina entre ir con la actitud adecuada e ir sobrado. Entonces, cuidado. Y sobre todo los perfiles junior. O sea, Claro, cuanto más joven eres, pues más inconsciente eres. O sea, quiero decir, la vida es así, totalmente, ¿no? totalmente. Y entonces a veces se puede confundir, ¿no? Esa necesaria actitud con, pues, comportarte como un gilipichis, ¿sabes? En la entrevista, ¿no? O ir de sobrado. Y eso, pues al final te va a dejar fuera inmediatamente. O sea, pero inmediatamente, ¿no? Entonces, pero bueno, al final no es más que eso, ¿no? Y todo ese foco, disciplina y paciencia de la que te hablaba antes, es lo que va a hacer que tu actitud sea la adecuada. O sea, tú no puedes tener una buena actitud si no hay una base detrás que lo sustente. O sea, no es me levanto y hoy tengo la actitud, ¿no? O sea, yo he decidido que tengo actitud, me escucho 3 podcasts y me leo 2 libros y Ya venga, está. soy el campeón de la actitud. No, no. La actitud te la da el trabajo y te Claro, la da toda la base y todos los cimientos que hay detrás. totalmente, totalmente. De hecho, me gusta mucho porque ojalá alguien me hubiera contado a mí esto en mi primera entrevista de trabajo, que, a ver, no me hizo falta porque conseguí el puesto de trabajo. Mm, Yo siempre cuento que solo apliqué una vez. De hecho, lo cuento en la charla TED. Ya la sí. escucharás y te reirás un rato porque te acordarás de esto. Pero lo que tú dices, hay cosas tan importantes que no se enseñan en el colegio, en la universidad, en ningún lado. Cosas como lo que hemos tratado en el podcast de hoy, o cosas como presentar documentación en Hacienda, cómo presentar tus impuestos, calcular una Exacto. declaración de la renta, leer una factura de la luz. O sea, hay cosas tan importantes que las tenemos que aprender a base de hostias o a base de un youtuber que se ha molestado en publicarlo, o gente como tú o como yo que publicamos cursos o que lo Sí. comentamos libremente aquí en una entrevista, que para mí es de las entrevistas que más he disfrutado en el sentido de decir, joder, el Juan Gabriel de hace 10 años tendría que haber sabido esto. Es que yo creo, Juan Gabriel, que todo el mundo debería saber esto y te prometo que es el motor que me llevó a lanzar este proyecto. Yo no. O sea, Yo yo tengo soy que saber. perfectamente consciente, y además es que ya lo he contado alguna otra vez, yo soy perfectamente consciente de que podría estar facturando mucho más dinero si estuviera haciendo esto de otra manera. Soy perfectamente consciente, pero es que no me da la gana. No me da la gana porque he hecho esto porque de verdad creo, pero lo creo firmemente, que todo el mundo tiene que tener la oportunidad de conocer esta información, ¿no? Y que todo Ujú. el que lo necesite o el que lo quiera tiene que tener tiene que poder comprar los cursos que yo ofrezco. Ujú. Y que no me digan, uy, es que son carísimos, uy, es que una sesión contigo, que no, de verdad. O sea, apúntate a mesobratalento.com, lo que yo les digo,
Y solamente con leer los mails que te voy a mandar, ya te voy a contar un montón de cosas que si no me quieres comprar, no me compres. Pero léelo, porque te Sí, prometo que todo lo que te cuento es lo que le contaría a un amigo que lo necesitara. Y entonces, claro. como, o sea, no veo otra manera de hacer esto que no sea así, ¿no? Y que no sea tratar de darlo a conocer para que la gente de verdad, joder, se beneficie de ello. Si es que me parece que es, si es que vamos a ciegas. Mm. No, no, totalmente. Yo te digo, he disfrutado mucho la charla precisamente por ese valor añadido y estas cosas que igual me hubieran ido bien a mí cuando tuve esa primera entrevista de trabajo hace ya muchos años, ¿no? Entonces, a todos vosotros que buscáis conseguir trabajo rápidamente o con las mejores garantías de llegar hasta allí, mesobratalento.com, ahí os podéis apuntar a la newsletter de Elena y si os gustan sus cursos y demás, pues sin ningún problema los pueden adquirir todos desde allí, ¿verdad? Claro, claro, claro. Yo se los iré ofreciendo y les iré explicando qué cuento en cada uno y luego ya pues que cada uno haga lo que le parezca. Pero solo con leer los mails van a tener muchísimo valor, de verdad. Genial. Genial, pues Elena, ha sido un placer haberte tenido esta mañana por aquí por el micro de Formación Podcast. La verdad es que te digo, he disfrutado muchísimo la charla y cuando termino me gusta siempre que la gente te pueda conocer un poquito mejor, así que te voy a pedir que nos recomiendes un libro que te haya gustado y una película o serie. Puede estar relacionado con el tema de recruiting, como hemos hablado el día de hoy, o puede ser totalmente libre. Simplemente es para la gente, es para que la gente te conozca un poco más y conozca un pelín tus gustos. Vale, pues mira, de libro te voy a recomendar uno que me he leído hace muy poquito. Yo soy de leerme como 7, 8 a la vez, ¿vale? O sea, yo siempre tengo un montón de libros. Sí, 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 tengo un montón y me los voy. Y este me encantó. Y es un libro que se llama Respira. No Ajá, sé si lo conoces. no. Se llama Respira y es curiosísimo. Es un libro además que es muy fácil de leer. Y el tipo que lo escribe pues mezcla como aspectos muy científicos con un montón de anécdotas y hasta con humor, ¿no? Y se hace súper ameno y nos explica cómo se nos ha olvidado respirar. No sabemos respirar bien. Entonces, Ujú, el tipo dice, o sea, es curioso cómo cuidamos muchísimo nuestra dieta, ¿no? Y lo que comemos y lo que no, y todo es pecado ahora, ¿no? Y tal, y se nos ha olvidado y no cuidamos la forma en la que respiramos y cómo el hecho de respirar bien o mal puede no solo pues, prevenir enfermedades, por supuesto, pero además pues, incrementar nuestros niveles de estrés o tal. Entonces, es que es verdad que relacionado con lo que yo hago, a veces me parece que es importantísimo. Yo lo estoy poniendo en práctica y estoy encantada, ¿eh? Es ajá. súper fácil, o sea, te lo recomiendo un montón. Respira de Entonces, James Nestor, ¿puede ser? justo, justo, Sí. Es justo. que lo he buscado para dar la referencia del autor, no sea cosa que la gente se líe. Sí, James Nestor, una portada amarilla, ¿verdad? una portada amarilla, justo. Perfecto. Y Vale. está Respira. estupendo, de verdad es curiosísimo y además es que hace muy fácil la puesta en práctica de los tips que da, que además es que los compras, ¿eh? O sea, los compras 100%. O sea, yo no vuelvo a respirar por la boca en mi vida. No te quiero contar más para no haceros spoiler, claro, pero, Curioso, curioso. pero súper interesante. Sí, es como el principio, bueno, el principio del yoga, de la respiración, del Sí, pranayama, sí, 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 es sí. respirar por la nariz, literalmente. Sí, sí, sí. Además, de hecho, hace muchísimas referencias al yoga y muchas referencias a cómo la respiración Sí, calma el controla sistema nuestra mente. nervioso. Sí. Entonces, es que me pareció curiosísimo y me encantó. Sí, de hecho, la anécdota del yoga es que cuando aprendes a respirar en una postura, el Sí, respirar por la nariz lo que hace es calmar tu sistema nervioso simpático, de modo que lo que justo, hace es que la postura, en lugar de empezar a temblar y demás, te calmas y el estado al que trasciendes una vez que te calmas es el estado de yoga, el estado de justo. relajación absoluta contigo mismo. Pues yo creo que esto va muy, yo no soy yogi, pero esto va muy en la línea sin necesidad de practicar yoga o Correcto, además de correcto. practicar yoga, ¿no? O sea, me gusta porque está muy aterrizado a que tú lo puedas aplicar en tu vida normal sin tener que hacer grandes cosas, ¿no? Vale, pues Respira de James Nestor, ya tenemos una recomendación del libro. ¿Y serie o película? Pues mira, aquí ya me pillas un poco porque yo soy cero cinéfila, Ajá. un pecado. O sea, no veo la tele nunca, soy muy poco, me cuesta mucho seguir una serie, me cuesta mucho me da pereza, o sea, no sé por qué. Luego cuando las veo me engancho y me gusta, pero me cuesta mucho ponerme, ¿no? Pero voy a ser cero original, ¿eh? Y os voy a recomendar una peli que a lo mejor ya habéis visto todos, ¿no? Que es La Sociedad de la Nieve. O sea, me ha Ajá. impresionado mogollón. Tú la habrás visto ya, me Sí, imagino, en porque, Netflix, sí. pero, y si la pueden ver en el cine, mejor. No sé si todavía está, ¿eh? Mejor por el sonido, ¿eh? O sea, Ujú.
es espectacular. O sea, a mí es una peli que, fíjate que a mí me cuesta mucho ver pelis y yo Pero te gusta. soy cero capaz de ver una peli por 2 veces. O sea, yo no puedo. O sea, si ya me cuesta verlo una, pues esta peli me apetece volverla a ver. Anda. Me apetece Pues volverla a ver. O sea, de verdad, no sé, me ha tocado mucho y no sé por qué. es una película muy dura, ¿eh? Es muy dura, pero es muy bonita a la vez. O sea, no lo Sí, sé, o sea, ese compañerismo, esa manera tan bonita, entre comillas, sí, sí, de sí, sí. enfrentar esa adversidad y esa unión, yo no sé, a mí me pareció la pera. Yo es que soy un poco muy del Club de los Poetas Muertos y muy de estas cosas, ¿no? Ujú. De tal, a mí todas esas cosas me tocan mucho. De hecho, si no la has visto, ya que hemos hablado de tema de contratación, recruiting y demás, te recomiendo que eches un vistazo a Mythic Quest, que está basado en la vida en un estudio de videojuegos ¿Sí? y uno de los departamentos es el departamento de recursos humanos. Es en plan parodia, ¿vale? Sí, 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 sí. Pero te recomiendo que le eches un vistazo para que veas el trato que se le da a los recursos humanos, apartado de todo lo demás, rodeado de papeles, de currículums. Es divertido. Es Qué bueno, divertido, pues la veré, la veré. te la recomiendo. Mythic Quest se llama. Fenómeno, muchísimas gracias. Genial, pues Elena, ha sido un placer haberte tenido hoy en el micro de Formación Podcast. Yo creo que has compartido unos conocimientos vitales de mucha importancia para nuestros alumnos y para nuestros oyentes. Y la verdad es que tu proyecto, Me Sobra Talento, me ha parecido uno de los mejores proyectos que he tenido el placer de poder entrevistar en estos últimos años. Así que, Elena de Salamanca, muchas gracias por haberte tenido aquí. Espero que también te lo hayas pasado genial. A todos vosotros os espero en la semana que viene con otro episodio. Y, Elena, despídete tú misma, cierra todo el Oh, podcast. pues muchísimas gracias, Juan Gabriel. Ha sido un placer. Te agradezco mucho la invitación y he disfrutado un montón de este ratito de charla contigo. Así que muchísimas gracias. Genial, gracias y hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogamesformacion.com.